Ve al inicio de la ruta. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Vengo a daros un poco la vara de los motivos que me han llevado a poder ponerme lo de llevar el móvil, el GPS en el manillar. Y sobre todo, que creo que es lo que es bastante interesante de este vídeo, por qué me he decantado al final por el modelo y la marca que he elegido del soporte para móviles, ya que he visto mucha información confusa en internet, mucho vídeo sponsorizado, mucho vídeo patrocinado por la marca, que ya sabéis que bueno, hay gente que igual no tiene demasiados escrúpulos y te venden productos que no son lo mejor, pero como les han pagado, se lo han mandado gratis, pues te lo vende como si fuera aquello la panacea. Y he podido probar un par de ellos, he gastado mi propio dinero en probarlos, así que me siento con bastante confianza para haceros un vídeo contando las mejores y las peores marcas que hay de soportes para móviles y por qué al final me he decantado por el que me he decantado y mi opinión personal sobre todos ellos. Como me gusta mucho empezar contando historietas, lo voy a hacer. Se siente. Hay principalmente tres grandes marcas en el tema de soportes para móviles, para motos, ¿vale? La principal es Quadlock, luego está SP Connect, más o menos al mismo nivel, y hay una tercera marca cuyo nombre concreto no voy a nombrar, ya que creo que todo lo que voy a decir de ellos es bastante fuerte, así que prefiero no decir el nombre. Ya os digo que tampoco os costará mucho suponer cuál es, porque hay tres marcas y no es ni Quadlock ni SP Connect, así que adivináis la tercera. Yo ya tenía en mente que quería hacer un vídeo sobre sujetamóviles para llevarlo y poder ponerte el GPS, ese tipo de cosas. Así que he contactado con las tres grandes marcas que hay para ver si tenía algún programa de que te mandaba el producto más barato a cambio de que tú hicieras un vídeo, cosas por el estilo. Algo que normalmente hago para ver si me puedo ahorrar unos euros y hacer la review. Y he tenido tres respuestas. La marca en concreto de la que no voy a hablar me decía que me mandaba el producto totalmente gratis y podíamos hablar de que incluso me pagaran por hacerlo. Lo cual está bien. Está muy bien, ¿no? Sí. Luego SP Connect en sí no me dio ninguna oferta ni nada, pero me puse en contacto con un distribuidor de ellos aquí en España con los que ya he trabajado y me ofrecían un 40% de descuento en los productos, lo cual está muy guay. Y luego Quadlock nunca me contestó. Lo cual pues también está bien, o sea, ellos son marcas y no tienen por qué hacer ningún tipo de oferta en los productos si no están interesados. Además yo soy un youtuber, esa palabra la odio, un youtuber bastante pequeño, así que igual pensaron que no es rentable o lo que sea. Ningún problema con ello. Pues bien, una vez tenía las respuestas de los tres, empecé a buscar información, a preguntar en mis grupos de amigos, de Telegram, de moteros, si conocían, si tenían algún tipo de experiencia, y ahí fue cuando me encontré la sorpresa. En concreto, la marca que me lo daba gratis, un amigo mío, un buen amigo mío, había tenido una experiencia con ellos, que es que su móvil se había caído. Su móvil se había soltado en mitad de la autovía, se había caído y se había reventado. Y bueno, es solo una opinión, ¿no? A lo mejor no ha pasado mucho más. ¡Qué la casualidad! He empezado a buscar algo de información y he visto que eso le había pasado a más gente. Entonces ya completamente descartado, porque no puedo venir aquí y hablar de un producto que hay una posibilidad relativa de que os tire el móvil en mitad de la autovía, aunque me lo den gratis. Luego la segunda marca, SP Connect, solo he leído buenos comentarios de ellos, pero en los foros de Motos Custom y Harley Davidson había mucha gente que decía que... Bueno, mucha gente tampoco, he leído como 4 o 5 comentarios, vamos a ser del todo precisos. Había gente que decía que del uso los tornillos de la vibración se iban soltando. Así que SP Connect, la conclusión que he llegado yo es un
son buenos soportes, pero si tú tienes una custom que vibra, a lo mejor no son del todo buenos soportes para ti. O bueno, a lo mejor de vez en cuando tienes que revisar que los tornillos están bien apretados, o a lo mejor al ponerlos poner algo de trabarroscas, no lo sé. De todas maneras, no puedo tampoco hablar de un producto sin saber si a los 3 meses a lo mejor se os va a caer. Así que me he encontrado en el mismo problema que antes. Y solo me quedaba la marca Quadlock, que en concreto era la que peor me venía a nivel económico, porque claro, tenía que comprarlo todo yo, pagarlo todo yo. Además, Quadlock es la más cara de todas, y además, para terminar de sumar aquí todo, es la que más accesorios requiere para el correcto funcionamiento de una moto custom. ¿Por qué os digo eso? No es que en Quadlock no vaya a vibrar tu moto. Si tú te pones uno y en SP Connect sí vaya a vibrar. No, en todos vibran, pero Quadlock vende un accesorio especialmente pensado para motos, en concreto custom, incluso diría yo, que es un antivibrador que se pone entre el propio soporte y donde se agarra el móvil, para que amortigüe la vibración que hace la moto, la carretera, el asfalto, la propia vibración de la moto custom en sí. Así que por una parte tendrías que comprarte el soporte para la moto, para poner el móvil. Por otra parte tendrías que comprarte ese antivibrador y además una funda para el móvil que pudieras conectar al Quadlock. Una funda que fuera apta para el Quadlock. Como veis, son unas cuantas cosas. Y Quadlock tiene 2 soportes diferentes para manillar de la moto. Luego también tiene uno para la tija, tiene uno para el retrovisor. El de retrovisor lo he visto y no os lo recomiendo porque parece algo endeble, pero bueno, la gente habla bien de él, así que a lo mejor hay gente a la que le va bien. Y Quadlock tiene para coger en manillar 2 tipos de soportes diferentes, el Pro y el normal. El Pro es más caro, pero tiene todos acabados en negro y en teoría tiene otra aleación y tal. Y el normal pues es más barato, pero tiene la palanquita que tienes que darle para quitar y poner el móvil, es azul. Esa es la gran diferencia que hay entre ellos. Ellos lo venden como que hay muchas otras a nivel de calidad del producto. Yo he tenido los dos, he usado los dos y no hay muchas diferencias. Más allá del precio, y que uno es completamente negro y parece un poco más bonito, y el otro pues tiene la palanquita azul. Ya está. Si queréis ahorraros un dinero, el normal, y si queréis que todo sea negro y un poquito más estético quizás, el Pro. No hay más. Luego el soporte en sí se instala de manera muy sencilla. Es un tornillo Allen que te viene con la llave Allen y tiene una serie de diferentes anillitas para que tú puedas instalarlo en un manillar de cualquier espesor, de cualquier grosor. He estado mirando y es que los tiene todos. Yo nunca he visto un manillar que tenga un grosor que no venga en el Pro. Eso sí, el otro no lo recuerdo. En el Pro viene con anillas para instalar en todos los manillares. En el normal, si no recuerdo mal, también. Luego, el único accesorio que podría quedar para poner si estás interesado es esto que lo llaman, ¿cómo lo llaman? Poncho. Que si tu móvil no es a prueba de agua, para evitar temas de salpicaduras, por si llueve y tal. Bueno, en realidad a mí no me interesaba, pero como ya que estaba puesto para hacer el vídeo, lo he comprado y así os lo enseño. Os recomiendo limpiarlo muy bien entre uso y uso porque coge una especie de vaho que hace que se vea bastante peor. ¿Lo veis? Yo no lo he limpiado entre la última vez y esta y no se ve especialmente nítido. Pero bueno, esa es la única pega que tiene. Bueno, la única pega que tiene sin contar el precio, porque al igual que todo lo demás de Quadlock es muy caro. Así que vamos a ir ya con la review del... Otra palabra que tampoco me gusta, review, ¿cómo decirlo en castellano? Con el análisis, no sé cómo llamarlo. Lo he utilizado con y sin el antivibrador, con el soporte este para que vibre menos.
Y ni siquiera os recomiendo utilizarlo sin el soporte, sin el añadido ese. Porque la diferencia es notoria, muy grande. No parece que esté hecho para que tú lleves una moto, esto sin tener el soporte para vibración. Como veis, aún vibra un poquito con el tema de acelerar o los baches y tal, pero la diferencia es brutal. O sea, yo creo que incluso podría pasar cosas a efectos de que se te acabe rompiendo el móvil o cosas por el estilo si lo utilizas sin ese antivibrador. Así que para nada os lo recomiendo. Luego, en cuanto a tema de facilidad de instalación, es muy sencillo. Tiene una palanquita que pone push. Para ponerlo, en teoría no hace falta apretar la palanquita, yo lo aprieto porque así entra más fácil. Lo aprietas, giras el móvil y escuchas un clac. Y ya está puesto. Y para quitarlo, aprietas la palanquita, lo giras en el otro sentido y fuera el móvil. Muy sencillo de poner y muy sencillo de utilizar. Movimiento, el móvil no se mueve en absoluto. Lo único que notáis de vibración que tiene es a raíz del propio antivibrador que lleva, que está pensado para amortiguar y dejar de que tenga un poquito de baile. Y está muy bien hecho, además, porque lleva como unos 3, si no recuerdo mal, pequeñitos silent blocks. Me gusta mucho, y que pone quad lock, o sea, está bastante bien hecho. Voy a hacer un pequeño resumen de todo. Hay distintas marcas, la de SP Connect está bien, la tercera gran marca de este tipo de cosas no os la recomiendo. Tengo la impresión de que ha utilizado todos sus fondos en hacer que motobloggers hablen bien de ellas. Aquí no hacemos eso. Cuando te pones a buscar información en sí es prácticamente toda negativa. Así que decidiros entre, según mi experiencia, decidiros entre SP Connect y Quad Lock. Yo he elegido Quad Lock por el tema de los tornillos, que no parece, tengo que deciros, que no tenga una fácil solución. Pero no puedo coger y probar un producto durante 6 meses para ver cuánto se suelta, si es aceptable o jugármela que a lo mejor se suelte demasiado y caiga el móvil de alguno de vosotros. Así que mi recomendación final es que pilléis de Quad Lock. Cuidado con las falsificaciones también, Wallapop está lleno de falsificaciones según me comentaron. Así que esperar a que haya ofertas en Amazon o en algún sitio fiable. Probáis y la única duda que sí que me queda es cómo montar el soporte móvil en mi moto. Porque lo he probado aquí arriba, pero queda como muy fuera, no me gusta. A la derecha no me encaja bien por la bomba de freno. Y me he quedado entre ahí donde está ahora o aquí abajo, en el centro de manillar, en la zona de abajo. Pero cuando quito el móvil me molesta un poquito a la vista, como se ve sin el móvil. Así que no lo sé. A ver si vosotros tenéis alguna recomendación de cómo ponerlo, dónde instalarlo, porque tengo dudas. Lo he cambiado de sitio ya 3 o 4 veces y sigo sin tenerlo nada claro. Ah, y otra cosa antes de terminar el vídeo. Esto sí que lo he visto, pero no lo he probado, ¿vale? Solo he leído comentarios del tema. Para el mismo soporte de Quad Lock venden también un cargador inalámbrico para que tú lo instales y que mientras llevas el móvil así vaya cargando, ¿vale? Se vende por un lado el cable y por otro el cargador inalámbrico. El cable tiene una función muy guay, que es un relé inteligente. Es decir, lo instalas directamente a la batería y él sabe cuando está encendido y cuando no el motor de la moto. Así que no consumiría batería si no está encendido. Lo cual me parece súper guay, ¿vale? Porque muchas veces hemos hablado de los relés inteligentes para temas de vídeos, sobre todo de cosas que van conectadas a la batería y se pueden encender sin que esté la moto en marcha, como por ejemplo faros auxiliares, y yo lo hago mediante un relé que vaya a algo que solo esté en marcha cuando la moto esté encendida. Pero habiendo relés inteligentes de esos, pues ya no hace falta comerse tanto la cabeza y me parece un avance muy guay. Y diréis, ¿y por qué no estás enseñando un vídeo con ese cable y el cargador inalámbrico? Pues muy fácil, porque el cargador inalámbrico para ponerlo en el Quad Lock vale 85 euros y ese cable para conectarlo a la batería de tu moto vale 45 euros.
¿Qué? ¿Qué? Pues lo cual me parece una barbaridad, directamente. Yo entiendo que Quadlock, de los productos que hay en el mercado, sea el que mejor calidad tiene, porque los he visto y estoy de acuerdo, es el que mejor calidad tiene, pero el precio que te intentan vender las cosas es una absoluta barbaridad. No tiene ningún sentido que si yo quiera hacer, imagínate el paquete completo con el soporte Pro, con el antivibrador, con el cargador inalámbrico y el cable inteligente, o sea, todo, ¿no? Me lo quiero poner todo. Pues te puedes dejar 200 euros. Puede que algo más si no pillas alguna oferta o sí y tal, o sea, ¿qué me estás diciendo? 200 euros un soporte para el móvil en la moto. Y miras en cualquier sitio AliExpress y tienes uno por 5 euros. Que yo entiendo que la calidad del de 5 euros sea mucho más baja y que te juegues que se pueda caer el móvil o cosas por el estilo, lo entiendo. Pero la diferencia entre 5 euros y 200, por favor, qué barbaridad. Es que yo no sé qué pasa con el precio de las cosas últimamente. Está todo como carísimo por las nubes, pero bueno, no voy a aquí ya dar la vara. El resumen en general es que Quadlock tiene una calidad muy buena. El tema de la vibración en motos custom con el anti-vibrador ese pues deja de ser un problema, lo cual es una maravilla. Y es bastante elegante cuando no llevas el móvil. Así que si sois de los que tenéis tic de tener cosas de manillar como yo, ¿os molestará? Sí, pero menos. Y este camino que estoy haciendo ahora mismo es el que hizo que yo me decidiera por instalarme
un soporte para el móvil en el manillar. Y diréis, ¿por qué? Pues porque aquí en Valencia, en la carretera que da a Manises, al aeropuerto, han empezado unas obras diabólicas desde hace mucho tiempo que complican mucho ir hacia prácticamente cualquier sitio que quede cerca del aeropuerto, que es pues muchos de los sitios que yo frecuento normalmente. Y eso hace que tenga que dar unas vueltas brutales de vez en cuando y muchas veces con la moto pues inventarme caminos. Y claro, eso conlleva que haya veces que los caminos que yo me invento para evadir sitios que están cortados y yo no lo sabía previamente, hace que tarde por 20 minutos más que de lo normal en hacer una ruta un camino de 30 minutos. Me tiro ahí una hora. Así que decidí ponerme esto para que fuera algo fácil y sencillo. Es decir, tengo instalado el soporte para el móvil y llevo siempre la funda de Quadlock. Así que si un día me hace falta ver un camino, me paro en cualquier sitio, pongo el móvil ahí con el GPS y se acabó. Y es algo que últimamente es lo que me está dando por hacer, pero ya os digo, a raíz de la obra. Yo siempre, antes de ir a un sitio con la moto, me miraba en Google Maps, me memorizaba el camino y se acabó. Y iba para allá. Y en el peor de los casos, ya lo habéis visto en algún vídeo, me imprimía la ruta que tenía que hacer y la llevo sobre el depósito pegado. Ya está, siempre he hecho eso y siempre me ha ido bien porque no me gusta llevar el móvil ahí, nunca me ha gustado. Y además está el tema de la batería, nunca me ha gustado. Aparte le da el sol, siempre he pensado que era algo peligroso que se pudiera caer. Muchos problemas y muchas pegas, como estáis viendo. Pero, como las obras esas llevan ahí toda la vida, y cada día me están molestando más y me han ido tocando la moral poco a poco, he acabado por ponerme esto y he dicho, ya que lo pongo, pues grabo un vídeo y pruebo unos cuantos y elijo el que sea el mejor y hago el vídeo a partir de eso. Porque aparte me estoy dando cuenta, ahora que estoy poniendo el móvil para ir a los sitios, que casi nunca los caminos inventados que yo me hacía para evadir las obras eran los buenos. O sea, o al menos el que mi móvil me recomienda. Por lo que intuyo que estaba yo dando unas vueltas de aupa para llegar a los sitios. Lo cual me cuadra bastante, porque... Pero vamos, en la vida se me habría ocurrido venir por este camino. Y es el que mi móvil dice que es el mejor. Así que... Y es muy listo mi móvil, porque está conectado a internet. En fin, creo que estoy desvariando. Ya voy a cortar el vídeo mejor. Venga, hasta luego. Aquí no hacemos eso.